su enseñanza, a su nivel. Y acá los jóvenes y adultos nos quedamos para recibir el mensaje del día de hoy, ¿ok? La palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Hay una enseñanza bien bonita que de hecho quiero traer nuevamente a refrescar, porque de verdad que hay mucha profundidad en la Escritura y a veces vemos historias bíblicas que desde un principio lo vemos solamente en el contexto en que sucedió dicho acontecimiento con esos personajes. Y pensamos, wow, qué bonito, o de qué manera vemos cómo el rey David hizo tal cosa, o vemos cómo el rey Jehú hizo tal cosa. Y a veces creemos que los únicos beneficiados fueron las personas en aquel entonces. Pero no nos damos cuenta que cuando estudiamos la Escritura, entendemos que hay una enseñanza para las personas que están allí o que estuvieron allí en ese momento. Hay una enseñanza inclusive profética que se cumple inclusive en el mismo periodo en que fue escrita la Escritura, pero también hay enseñanzas de vida y lecciones que nosotros aún aprendemos como cristianos y que debemos como creyentes aplicarlo, porque tiene una enseñanza espiritual para nosotros. Entonces, el día de hoy, y quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, donde fue la lectura de la invocación. Cuando empezamos el servicio, se leyó el segundo libro de Samuel, capítulo 9, como lectura de invocación. Y de allí es donde se va a avanzar nuestro mensaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Si alguno me puede traer una botellita de agua, le agradecería para que no me quede sin combustible en el transcurso de la enseñanza. El título del mensaje, hermanos, es Sublime Gracia. De hecho, hay un himno muy hermoso que usted seguramente ha cantado aquí o ha escuchado, que dice Sublime Gracia, ¿verdad?, del Señor, que a un pecador o a un infeliz, en otra versión, dice salvó. Fui ciego, gracias hermana, ahora veo, perdido y Él me halló. Así que la historia que acabamos de leer es bastante hermosa. En el capítulo 9, si usted tiene la Biblia Reina Valera de 1960, tiene un título que dice Bondad de David hacia Mefiboset. Bondad de David hacia Mefiboset. Y podemos ver, hermanos, que esto ha sido uno de los mejores reflejos de lo que significa gracia, manifestada de un hombre a otro hombre. En la Escritura, usted no va a conseguir un testimonio más amplio o lo que se cuenta sobre la vida de un personaje después del Señor Jesucristo como la de David. Es decir, David, el rey David, es el personaje en la Escritura, el segundo, donde más detalles y aspectos de su vida usted puede conseguir. Desde aquel jovencito, ¿verdad?, pastor, que estaba cuidando allí las ovejas de su papá, que era prácticamente el último de la familia y que el que menos pensarían que sería candidato para un futuro rey, ese que estaba allí como en ocultas, de ese personaje es el que más habla la Escritura después de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los momentos más especiales que sucede con la vida del rey David es en este tiempo, cuando él manifiesta bondad hacia Mefiboset. Y usted dirá, Mefiboset, ¿qué es eso? No, no es eso, es alguien. Mefiboset es el nombre de uno de los descendientes de Saúl, específicamente hijo de Jonatán. Entonces, vamos a leer aquí los primeros versículos. Leímos ya los 13 versículos, pero vamos a ir leyendo los textos para ir refrescando un poquito la memoria. Dice la Escritura, dijo David, estamos en segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Esa fue la pregunta que hizo David. Dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl
a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán o de Jonatán. Y esto es algo bien interesante, hermanos, porque usted dice, ¿por qué le vino a la cabeza esto al rey David? El rey David tenía muchas cosas que hacer. De hecho, el tiempo en el que David está reinando sobre Israel fue el periodo donde Israel tuvo más batallas contra muchos enemigos. Eso era prácticamente guerra tras guerra, guerra tras guerra, guerra tras guerra. Los 40 años del reinado de David fue más en guerras que en tiempo de paz. Pero si usted se pone a pensar y a reflexionar, usted dice, ya va. David dice que quiere hacer misericordia sobre alguno de la casa de Saúl. Yo no me puedo creer esto. Algunos pensarán, ¿no? Porque si usted ha leído el primer y segundo libro de Samuel, usted ha visto cómo Saúl intentó en muchas ocasiones matar a David. Y sabemos que eso no fue una dramatización. Él literalmente quería matar a David. Y vemos allí un hombre, como dice la Escritura, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios, que en verdad había temor de él en su corazón desde un principio, desde su juventud. Y él dijo, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Él sabía que el rey Saúl estaba allí porque Dios en un momento lo había puesto. Y él consideraría que sería despiadado, malvado, hacer eso contra ese rey, aun cuando Saúl estaba intentando matarle. Y usted ya ha leído la historia y sabe que inclusive David le perdonó la vida a Saúl en 2 ocasiones fáciles. Tuvo 2 ocasiones allí, mire, puesto en bandejita de plata para vengarse. Aún los soldados le decían a Saúl, mira, aprovecha, el Señor te lo ha puesto allí para que de una vez resuelvas este problema. Pero ¿qué hizo David? No devolvió mal por mal, sino devolvió bien por mal. Así que no es la primera vez, hermanos, que usted ve el corazón de un hombre que quiere hacer las cosas bien delante del Señor. Entonces, si nosotros nos vamos al primer libro de Samuel, capítulo 20, vámonos al primer libro de Samuel, es decir, un libro atrás en el que se encuentra. Y usted va a notar allí un pacto que hizo David con Jonatán. Jonatán era ¿quién? Hijo de Saúl, hijo del rey Saúl. Pero Jonatán sabía que las intenciones de Saúl eran malas, porque David no tenía ninguna intención de provocar ningún daño en Israel. No tenía intención de provocar una sublevación. David no estaba interesado en ese momento en conquistar el reino. Y como Jonatán conocía el corazón de David, sabía que era un hombre con temor de Dios, vemos algo bien interesante. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Versículos del 14 al 17. Mire lo que dice la Escritura sobre el pacto que hizo Jonatán con David. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba como a sí mismo. Es decir, esto, hermano, era una relación especial. Ellos eran amigos, pero se estimaban y tenían un vínculo más fuerte que el lazo aún de hermanos. Y fíjese que Jonatán estuvo inclusive en contra de su padre para salvar a su amigo, porque Jonatán sabía que la promesa, lo que se había profetizado sobre David, se iba a cumplir tarde o temprano. Sin embargo, él dice, haz un pacto conmigo, que la memoria de mi nombre no va a quedar borrada. ¿Y saben por qué Jonatán le está diciendo esto a David? Hermano, porque la costumbre de los reyes, cuando un rey nuevo quedaba en el poder, la costumbre era que ese rey se encargaba de exterminar a todos los sobrevivientes del antiguo rey, a todos los posibles herederos.
¿Para qué? Para evitar una revuelta, para evitar una sublevación, para evitar de que se generara un complot y trataran otra vez de capturar y obtener el reino. ¿Me explico? Entonces era natural de que el reino que llegara dijera, ok, el rey anterior falleció, ¿dónde están los hijos? Mátenlos. Así de despiadado y de sangriento era la situación. Y cualquiera pensaría, de la manera en cómo Saúl se comportó con David, ¿para qué va a estar David pensando allí en un sobreviviente de Saúl? Por favor, que siga allá adelante. Yo me imagino allí, ¿no? Al rey sentado en su trono y haciendo esta pregunta y los soldados viéndose como diciendo, ¿qué? ¿De qué se trata esto? Pero probablemente ninguno de ellos se acordaba de aquella promesa. Fíjese que dice, Jonatán le hizo jurar delante del Señor, mira, no permitas que mi nombre sea borrado. Y eso significa, si tú llegas a ser rey, no extermines mis descendientes, permite que vivan. Y así lo hizo, así lo hizo. Entonces, cuando este pacto se lleva a cabo, hermanos, eso fue 15 años antes de que David llegara a ser rey. Imagínese usted, una promesa, hermanos, que no se perdió en el transcurso del tiempo. Estamos hablando de 15 años, ¿ok? ¿Cuántas promesas que pasaron hace 15 años usted dejó de cumplir o yo dejé de cumplir? Probablemente muchas. Pero durante este tiempo donde David estaba obteniendo victorias, porque el Señor estaba con él y el pueblo de Israel estaba avanzando en el territorio que tenía que seguir cubriendo, vemos que David viene a la mente, ese pacto, yo no puedo olvidarme de aquellas palabras que le dije a mi amigo Jonatán. Y entonces allí, atendido seguramente por decenas de sirvientes, en el estilo de vida deseado por el rey y gobernando, se acuerda de ese pacto. ¿Ha quedado alguno? Piensa él, ¿ha quedado alguien con vida de la casa de Saúl? Y de esta manera, señores, vemos que David quería mostrar gracia con ellos, porque él mismo sabía lo que era recibir gracia. ¿Ok? Recuérdese que David era un pastorcito de ovejas. David en ningún momento le pasó por la mente ser rey de Israel. Entonces David se veía él como un insignificante y ahora como el que tenía mayor autoridad sobre un territorio y un pueblo como Israel. Era mucho. David decía, yo también no soy merecedor de la bondad de Dios. Y él lo quiso así manifestar. Entonces el versículo 2, en el mismo versículo 2 dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual lo llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo. Preste bien atención al nombre de este personaje, llamado Siba. Cuando hicieron la pregunta, alguien dio referencia acerca de este hombre, porque ciertamente tenía una relación con quien fue Saúl. Era siervo de la casa de Saúl. Entonces este hombre se acerca a David, lo manda a llamar, porque imagínense, cuando el rey mandaba a llamar a alguien, usted sí o sí se tenía que presentar. ¿Okay? No es como cuando usted está en su trabajo, que le llama al jefe y usted está todavía acostado con las sábanas encima y dice, ya estoy en camino, a 5 minutos, y ni siquiera se ha levantado. Usted tenía que estar allí justo en el momento en que fuera llamado. Se tenía que presentar delante del rey. Y cuando David le pregunta, ¿eres tú Siba? Y le dice, tu siervo, inmediatamente una respuesta de ¿qué? De humillación, de sumisión. Imagínense, ¿qué persona se iba a atrever a decirle a un rey una desfachatez? Nada, ¿verdad? Y entonces, lo interesante de todo esto es que Siba, que era bien astuto, fue llamado para ser interrogado por David. Y usted va a notar la perspicacia, va a notar la astucia, va a notar el intento de Siba de salirse con la suya. Versículo 3, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán. Recuérdase que el pacto era ¿con quién? Con Jonatán. Y da un detalle o da un aspecto en el cual usted dice, ¿para qué?
¿Cuál fue la intención de Siba de decir, ha quedado un hijo de Jonatán, pero tiene este detalle? El texto dice, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Lisiado de los pies. Es decir, una persona que había tenido en algún momento de su vida un accidente y que evidentemente no estaba en óptimas condiciones, probablemente no podía valerse 100% para las actividades, y él da un aspecto importante, que él dice, seguramente si yo menciono la condición en la que está este hombre, ¿para qué se va a interesar el rey en él? Está notando, ¿no? Dice, hijo de Jonatán, pero es lisiado de los pies. Entonces, lo que vemos aquí es un intento de que este hombre llamado Mefiboseth, que es el hijo de Jonatán, a lo mejor no podía caminar por su propia cuenta. A lo mejor no podía ser tratado como una persona normal. A lo mejor iba a ser una carga. A lo mejor no podía sacar nada provechoso de él. Y por eso Siba lanzó ese comentario. Pero me sorprende que cuando él le dice eso, la respuesta del rey David no fue, ¿y qué tan lisiado? ¿En verdad? ¿Y se puede mover por lo menos algo? Porque ¿sabe qué, hermanos? Dentro del palacio, todas las personas que estaban allí sirviendo eran personas calificadas. Eran personas evaluadas, examinadas, eran personas que ya pasaban un filtro y no cualquier persona podía estar allí. Y el Señor responde, David responde, ¿dónde está? O sea, viendo que no importa lo que me dijiste, no importa la condición, no importa el argumento, ¿dónde está? Fue lo primero que responde David en el versículo 4, ¿dónde está? Y entonces le responde Siba al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Estamos allí en el versículo 4. Hermanos, a todas estas, Lodebar significa, hermanos, que es un lugar que prácticamente es inhóspito, un lugar estéril, un lugar donde prácticamente vivían las personas que ya no tenían nada. Una tierra que no producía mucho y que prácticamente allí se reunían las personas del más bajo recurso. ¿Ok? Prácticamente personas que estaban deambulando, pidiendo dinero para poder comer o que le regalaran cosas porque no tenían. Entonces fíjese el cuadro. Mefiboseth, hijo de Jonatán, estaba huyendo toda la vida de David, escondido, porque pensaba que el rey lo iba a matar si lo encontraba, y estaba por eso viviendo en el lugar más extraño donde el rey no se le ocurriera, porque él diría, bueno, ¿cuándo me va a conseguir? Si me mantengo aquí escondido, ¿cómo me va a ubicar? Recuérdese que en aquel tiempo, hermanos, no es como ahora que usted por el número de social lo puede ubicar donde usted trabaja, donde vive, todo, ¿no? Allí no existía eso. Y por eso Siba le da los detalles. En casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Así se daban las direcciones de Google Maps en aquel tiempo. Entonces envió el rey David y le trajo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Imagínese usted, yo nada más quiero que usted trate de pensar en la historia y trate de meterse en los zapatos de Mefiboseth. Imagínese que llegue una escuadra allí de soldados y le dice, ¿usted es Mefiboseth? Sí, soy yo. Ok, el rey te está buscando. Imagínese usted. Eso sería pensar, no, ya, olvídate. Ya me van a llamar, van a saber que yo estoy viviendo, que todavía tengo vida, y eso seguramente me va a exterminar, me va a matar. Es decir, el pánico, el miedo interior que habrá tenido Mefiboseth habrá sido, hermanos, devastador. Es como que a usted lo estén llevando hacia la Corte Suprema de Justicia para acusarlo de algo. Y él decía en su mente, no, ya está, es el fin. El rey me ha mandado a llamar. Muy probablemente él no pensaba que iba a ser para bien. A lo mejor él dijo, el momento de la venganza de David ha llegado. Porque él era el único sobreviviente de la casa de Jonatán. Entonces el texto dice, versículo 6, y vino Mefiboseth,
hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Este hombre dijo: lo menos que puedo hacer es mostrar sumisión, humillarme, postrarme delante del rey. ¿Qué más puedo hacer? Quizá haya gracia, quizá haya compasión, quizás toque el corazón de él. Recuérdense que Mefibosé no le habían explicado por qué iba. ¿Ok? Este hombre hace reverencia, se postra. Y dijo David: Mefibosé. Y él respondió, fíjese el aspecto aquí de respeto: he aquí tu siervo. ¿Ok? Sumisión. Una exclamación de aquí tu esclavo. Y le dijo en el versículo 7, y le dijo David: no tengas temor. ¿Por qué le responde no tengas temor? Porque estamos viendo que este hombre seguramente se estaba acercando asustado, se estaba postrando, pero estaba asustado. Le dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Hermanos, lo que aquí David está manifestando es literalmente lo que se llama gracia. Gracia, que es un favor inmerecido. Porque llevándolo a la lógica de los... ¿Qué va a estar dándole de retribución a Mefibosé? Fuera otro rey malvado y más bien lo hubiese matado. Pero este dijo: no tengas miedo, porque yo voy a hacer misericordia contigo por amor a tu padre Jonatán, con quien hice yo un pacto. Y esa promesa fue delante de Dios. Hermano, mira lo importante que es hacer un pacto. Para este tiempo era muy importante. La Escritura nos muestra que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Nosotros cuando tengamos que dar una palabra, hermano, cúmplala. Siga los ejemplos, siga las enseñanzas bíblicas de la importancia de la palabra cuando usted se la da a alguien. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Y dice que iba a cumplir con ese pacto. Y dice: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Mire, si David le hubiese dicho a Mefibosé: Mefibosé, tú conoces el trasfondo de la historia, tú sabes que tu padre intentó matarme, tu abuelo intentó matarme muchas ocasiones, quiero que sepas que no tengo nada en contra de ti y que puedes vivir el resto de tus días tranquilo, no te voy a perseguir, no te voy a hacer mal. Mire, ya eso hubiese sido un regalo, ya eso hubiese sido más que misericordia sobre Mefibosé. Y Mefibosé diría: bueno, ya está bien, no hay enemistad, ya no tengo que estar escondiéndome ni viviendo en el destierro. Perfecto, eso hubiese sido gratificante para Mefibosé. Pero no conforme con eso, él le dice: te voy a devolver las tierras de Saúl tu padre. O sea que este hombre estaba siendo sacado de la miseria, de la pobreza, de prácticamente estar casi mendigando, a ahora ser el dueño de unas tierras que en un momento a otro no había podido disfrutar, que las había perdido, que le habían sido arrebatadas. Y este hombre diría: no puedo creer lo que me está diciendo este hombre. O sea, no solamente me está perdonando la vida, sino que me está diciendo que me va a regresar todas esas tierras de las cuales yo no he disfrutado nada hasta este tiempo. Pero por si fuera poco, y por eso hablamos de sublime gracia como tema, hablamos aquí, hermanos, de que David le dice: y tú comerás siempre a mi mesa. O sea, aparte de que le estaba regresando las tierras, le estaba regresando su sustento, y más que lo que necesitaba, le dice: y vas a comer conmigo a la mesa. Y le dijo: siempre. Entonces esto era algo que Mefibosé no podía asimilar. ¿Cómo es posible que se me perdonó la vida
¿Cómo es posible que ahora voy a tener tierras que puedo utilizar y gobernar? ¿Y cómo es posible que yo en esta condición vaya a comer en la mesa real? Parecía ilógico, parecía extraño. ¿Quién se atrevería a decir eso? Y el versículo 8 dice, y él inclinándose, Mefiboseth, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Humildad. Sumisión. Mefiboseth dijo, yo no puedo traer nada delante de ti, oh rey. ¿Qué te puedo ofrecer? Yo no soy nada delante de ti. ¿Qué has visto en mí? No te puedo ofrecer nada. Pero el rey le dijo, tú vas a comer siempre a mi mesa. Y yo siempre me pongo a reflexionar en esto y digo, Mefiboseth seguramente pensaba, yo no estoy calificado para estar aquí. Él diría, ¿cómo yo voy a sentarme en la mesa real junto con el rey, junto con sus hijos, junto con sus jefes de ejército, que todos tenían buen porte, que todos eran de una excelente apariencia? Porque de hecho la escritura muestra estos aspectos. La Biblia dice que Absalón, hijo de David, dice, no había en él ningún defecto, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y da aspectos y detalles, igualmente de su hija. Entonces, él decía, ¿cómo yo, un lisiado, casi que parezco un mendigo, voy a estar aquí con él? O sea, él se sentía indigno, completamente indigno de estar allí. Y el texto, versículo 9, el rey David dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, recuérdese que todo esto pasó allí donde el rey se reunía para tomar decisiones, y estaba allí Mefiboseth, y Siba estaba observando todo, ¿ok? Siba estaba allí presente, escuchando las instrucciones del rey hacia Mefiboseth. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, mira, ven acá. Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboseth, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. O sea que Siba, que por mucho tiempo había sido un hombre que se había aprovechado de estas tierras, que las había trabajado arduamente, que estaba prosperando, este hombre tenía esas riquezas allí ocultas, abrazadas. Él había sido incapaz de mostrar con Mefiboseth misericordia, cuando él sabía que si había un dueño de eso, debía ser Mefiboseth. Pero Siba era astuto. Siba era malintencionado. Usted pensará, pero ya va, ¿cómo es que Siba era tan próspero? Bueno, pero es que la escritura no los dice. Mire lo que dice el texto en el siguiente versículo. Dice, o en el mismo versículo que estamos leyendo, dice, y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Ok, 15 hijos y 20 siervos, ya por lo menos hay 35 personas. ¿Cómo se sostenía una familia con 35 personas? Y esto contando que los siervos podían tener también allí sus esposos, sus hijos. O sea, esto era mayor. Y sin darnos cuenta, hermanos, David entendiendo lo que había hecho Siba astutamente, aún muestra misericordia sobre Siba. David pudo haber dicho, Siba, siervo malvado, ¿sabías tú que estas tierras le pertenecían a él por ser descendiente de Saúl y tú has mantenido este secreto en oculto? David pudo haber castigado a Siba, lo pudo haber encerrado a él y a toda su familia y decirle, mira, Mefiboseth, las tierras son tuyas de aquí en adelante, te voy a conseguir gente para que te las trabaje, nuevas, porque estos hombres son unos estafadores. ¿Lo pudo haber hecho, sí o no? Completamente.
Y aún David, entendiendo la malicia de este hombre, dice, mira, las tierras que eran de Saúl se las he dado a Mefiboset, tu siervo. Y se las empieza a dar y le dice, tú le vas a labrar las tierras, tú y tus hijos van a almacenar los frutos, pero el hijo de tu señor, ese Mefiboset, él, aunque va a ser dueño de esas tierras, él va a comer conmigo siempre a la mesa. O sea que le dijo, va a tener una posición especial. La invitación, hermano, de comer a la mesa no era para Siba, era para Mefiboset, el que se veía como menospreciado y que se veía como rechazado en la sociedad. Y evidentemente, usted va a asumir de que Siba no va a oponerse. Imagínese que Siba se hubiese dicho, no, tú sí eres fresco. ¿Cómo tú me vas a decir a mí ahora? No. Jamás íbamos a ver ese comentario, ¿no? A lo mejor el desenlace hubiese sido diferente. Entonces, Siba muy astutamente dice, respondió el rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. ¿Ok? No le quedó otra que someterse, no le quedó otra que aceptar, bueno, está bien, ya no voy a ser dueño de las tierras, pero bueno, por lo menos las puedo trabajar y voy a seguir teniendo un beneficio de ellas. Y dijo el rey, Mefiboset comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Entonces, evalúe el escenario. Uno astuto y tramposo, otro menospreciado y sufriente, y de este lado entonces un rey con el poder suficiente para manifestar y mostrar bondad. Y dice la escritura, y tenía Mefiboset un pequeño hijo que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Entonces, cuando usted observa toda la historia que hemos estado leyendo, usted dice, qué bonito, qué hermoso cómo este rey fue capaz de entender el escenario, de cumplir su palabra y de decirle a Mefiboset sin merecerlo, mira, te voy a dar esto, más probablemente de lo que tú esperabas. Y creemos que es una aplicación que decimos, solamente era para Mefiboset, o se ilustra solamente para Mefiboset y con el rey David. Y no nos damos cuenta, hermanos, de que hay una gran aplicación de lo que fue la salvación manifestada a todos los hombres. Lo mismo que hizo David hacia Mefiboset, pero en un nivel superlativo, en un nivel mayor, un nivel que supera las dimensiones de lo conocido. Así hizo Dios con cada uno de nosotros. Hombres, pecadores, enemigos de Dios, ajenos a la vida de Dios, viviendo en tinieblas, rebeldes y viviendo ¿en dónde? En Lodebar. En Lodebar. ¿Por qué? Porque aunque la persona en este mundo esté gozando de los deleites temporales del pecado, su vida está como en Lodebar, estéril, desierta, inhóspita, gente que vive de las apariencias, pero que no tiene paz en el corazón, que no tiene contentamiento. Esa es la realidad. Por eso mucha gente al final, mira, viene a este país, prospera, progresa, alcanza cosas y después que tiene todo lo que quiso, dice, ¿y ahora qué? Entonces siente que necesita más. Bueno, entonces ¿será que tengo que estudiar otra carrera? Y la estudia. Y después, ¿y ahora qué? Entonces ¿será que necesito comprarme un yate porque ya tengo 2 carros y una moto? Y busca el yate y lo consigue y después, ¿y ahora qué? Y sigue con un interminable vacío que solamente se halla en la persona de Cristo Jesús. Entonces, ese Mefiboset, hermanos, que leímos aquí, éramos usted y yo. Ese Mefiboset que acabamos de leer en el texto, éramos usted y yo cuando estábamos alejados de Dios. Y mire la gran analogía. El rey lo mandó a llamar. Significa esto, hermano, de que asimismo el Señor mostró su misericordia y su amor con nosotros, que ha
mandado a llamarnos a cada uno de nosotros y lo sigue haciendo por todo el mundo. ¿Cómo lo hace? Por medio del Evangelio. La invitación a todos los hombres. La invitación para que vengan las personas al entendimiento de la verdad. Y que Dios, más allá de prometer, como le prometió a Mefiboset en este caso, tierras a su nombre, e inclusive el no tener más enemistad con él, le ha prometido a usted, hermano, un galardón que es superior a cualquier beneficio temporal que usted pueda tener. Es superior. Si una persona está ahí en su lecho de muerte y a esa persona se le predica el Evangelio y esa persona entiende y cree el Evangelio y es salvo, hermano, eso es lo mejor que ese hombre lo pudo haber recibido en esta vida, más allá de todas las cosas que pudo disfrutar. Pero igual, si esa persona es salva, estando bien jovencito y teniendo toda la juventud y la vida por delante, como dirían algunos, lo mejor que ha recibido ese joven ha sido precisamente la salvación. ¿Por qué? Porque los años pasan volando. Los sufrimientos, las aflicciones, las enfermedades, los accidentes van a seguir existiendo. No somos inmunes a esto. No significa que no vamos a padecer. Pero aún con todo, bien lo dijo el apóstol, esta leve tribulación momentánea no ha de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él llamó nuestra vida, nuestro peregrinaje, una leve tribulación momentánea. ¿Por qué la llamó leve? Hermano, porque comparar 30 años de vida, 40, 50 años de vida en este mundo no es nada con la eternidad. ¿Ok? En la eternidad ya no hay opción de arrepentimiento. Está establecido para todos los hombres, dice la Escritura, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay cabos sueltos aquí. ¿Ok? No hay un plan B. Una vez le preguntaron a una persona que estaba debatiendo con un pastor sobre el tema de la existencia o del infierno. Y esta persona le dice a ese pastor, imagínate tú que yo soy la persona más atea que existe en el planeta, le dice. Yo quisiera que tú me convencieras o me demostraras a mí que lo que dice ese texto sagrado que tú dices es cierto. Entonces este pastor, con mucha sabiduría y tacto, le dice, bueno, mira, yo nada más voy a usar una suposición porque yo estoy convencido de que lo que está aquí es la verdad. Pero él dice, vamos a suponer lo siguiente. Imagínate que durante toda nuestra vida, nuestra estancia aquí en la tierra, yo abracé lo que dice este libro sagrado y viví conforme a él y creí en la veracidad y creía que existía un cielo y un infierno. Y tú no. ¿Y qué pasaría en una suposición de que al final de todas las cosas yo muriera, tú murieras y después nos diéramos cuenta que lo que estaba escrito en este libro era ficción, era invento de algunas personas? No va a pasar nada, porque entonces como no existe nada, yo entonces no voy a sufrir y tú tampoco vas a sufrir. Pero ¿qué pasaría si todo lo que está escrito aquí es veraz y preciso y se va a cumplir al pie de la letra? Porque ni una tilde ni una jota va a pasar hasta que todo tenga cumplimiento. ¿Qué va a pasar si todo lo que está escrito aquí es cierto y tú y yo morimos? Entonces yo voy a tener una vida eterna y tú la condenación. Entonces la persona se quedó pensando así y dijo, tiene sentido. O sea, prácticamente le dijo que tiene más sentido creer en la Escritura que no creer. Y ojo, él lo dijo como una suposición, porque el cristiano está convencido de la verdad. No solo porque esto tiene historia, no solo porque esto ha cambiado vidas, es porque usted mismo ha sido transformado por el poder de la palabra de Dios. Hermano, por eso es que hay personas que dicen, yo no puedo creer cómo mi esposo o mi esposa o mis hijos eran así y ahora han tenido un cambio drástico. Bueno, esa conversión, ese cambio de vida lo produce el poder de la palabra de Dios, hermanos. No lo produce ninguna terapia secular, no lo produce el ir a un lugar para que tenga algunas sesiones psicológicas. Es exclusivamente el texto sagrado, que cuando se recibe con fe, se produce el milagro. Por eso es que, hermanos, mire,
cuando dice la Escritura, o el Señor habla acerca de la parábola del fariseo y el publicano, estaba un hombre allí diciendo consigo mismo: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros. Yo hago esto, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, hago lo otro, no soy como este ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado estaba ¿quién? Un publicano, como Mefiboset, viviendo allí en Lodebar, que no estaba jactándose de sí mismo, que no estaba viendo las cosas buenas que él tenía, sino él decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. En pocas palabras, Señor, sálvame, porque yo soy un pecador. ¿Qué dice el Señor con esta parábola? De esos dos, uno salió justificado y el otro no. ¿Quién fue el que salió justificado? El que se humilló, el que se arrepintió, el que sabía la condición que tenía. Por eso, hermanos, qué difícil es cuando usted le presenta el evangelio a alguien y la persona piensa: no, pero eso no es para mí, yo no soy malo, yo no he hecho esas cosas terroríficas que tú cuentas. ¿Ves? Y nos acercamos nos queremos acercar a Dios como con una prepotencia, diciendo: bueno, mira, yo me acerco a ti, pero tú sabes, tienes que considerar, y le sacan allí una serie de resumen curricular. Mira todas las cosas que yo he hecho. Y he ayudado aquí, y he dado acá dinero, y he hecho las cosas, Considera esto también, por favor. No, despojado de todo. ¿Qué vamos a ofrecer al Señor? ¿Qué vamos a ofrecer al Señor? ¿Ok? Hablamos en la escuela dominical en la mañana. Muchas de las buenas obras que se hacen en el mundo es para recibir una retribución, un beneficio. Es para que digan: fulano dio tanto. Y entonces la persona con una humildad falsa: ay, por favor, no digas esas cosas, no, a mí me da mucha pena. Y por dentro, pero no es así en el mundo, en el cristianismo. La persona entiende: debemos obrar y hacer las cosas bien con el objetivo de ¿qué cosa? De que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Ves? ¿Y por qué tenemos que tener ese espíritu de humildad en todo tiempo? Porque así como Mefiboset pasó de salir de ese lugar inhóspito a estar en el palacio real y comer a la mesa del rey, usted y yo tenemos que seguir viviendo con ese mismo espíritu de humildad, hermanos, diciendo: yo no era mejor que el que está afuera ahora mismo. Yo no era mejor que aquel que está en este momento en el mundo de las drogas, que aquel que está en el mundo de cualquier perdición que se está haciendo en este tiempo. Todos estábamos en el mismo barco, pero la misericordia del Señor fue derramada sobre todos los hombres. Derramada sobre todos los hombres. Entonces, el impedimento, hermanos, de Mefiboset sería un recordatorio diario de la gracia de Dios, sacado, hermano, de un lugar árido para caminar en verdes pastos que rodean el palacio. Es como que usted lo sacaron desde el lugar más sucio del mundo, lleno de basura y de toda cuestión, y lo pusieran allí a vivir en la Casa Blanca, pues. Y usted dice: pero ¿cómo es posible? Yo fui sacado de la suciedad, de la inmundicia. Así mismo el Señor nos sacó de la sombra de la muerte para ahora vivir en la luz como un hijo del rey. Mefiboset recordaba, hermanos, constantemente: yo soy lisiado de los pies. Seguramente estaba caminando con alguna especie de bastón o algo para poder valerse por sí mismo. Y usted se imagina ahí el escenario, ¿verdad? Todos allí sentaditos en la mesa del rey, esperando allí ser servidos y comer, y de repente escuchar ahí unos taconcitos ahí en el pie, que alguien viene caminando, que se viene acercando ahí, y todo el mundo decía: ahí viene Mefiboset. Y este hombre venía sumiso delante de toda la realeza allí, y se sentaba junto con ellos allí. ¿Pensaría usted que Mefiboset estaba diciendo que el rey sabía que yo, a pesar de que vivía allá, él sabía lo que lo algo? Él sabe que yo soy una buena persona. No, ese hombre estaba allí siempre diciendo: indigno soy, Señor, de estar aquí, pero por tu gracia yo estoy en este lugar. Ese lisiado de los pies nos muestra, hermanos, que de la misma
misma forma, nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestras debilidades nos recuerdan que no podemos hacer nada para impresionar al Señor, sino de vivir de la infinita gracia de Dios. Pero con todo eso buscamos amarle. ¿Cómo buscamos amarle? Hermano, cuando usted quiere amoldarse a lo que dice el texto sagrado, cuando usted quiere obedecer la palabra del Señor. Decíamos en la escuela dominical, le decimos al Señor: Señor, lléname de tu palabra, lléname del conocimiento de tu palabra, dame sabiduría. Pero entonces no queremos abrir la escritura y leer, no queremos estudiarla. Ayúdame, Señor, a tener esa fe como tenían estos hombres de antaño. ¿Y dónde está la oración? ¿Dónde está el orar sin cesar? ¿Dónde está el ser constantes en la oración? Pero aún, hermanos, aunque usted no lo obedezca con el nivel que debería, hay algo en su corazón que sabe quién le salvó y que hay un deseo sincero en usted en amar a su Señor, en luchar, en seguir adelante, en seguir perseverando en la gracia. Amén. Por eso es que hay personas, hermano, mire, hay de hecho un cantante cristiano que sacó una canción y él decía: aquí estamos. La canción dice algunos abatidos, algunos decaídos, y seguimos avanzando. Pero habla de que la fe y la esperanza del cristiano no está puesta en nuestras propias fuerzas, sino en que tenía la vista puesta en el galardón. Lo mismo que da el testimonio en Hebreos acerca de Moisés. Dice: Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Ok? Que era un pueblo difícil, tenía que lidiar con muchas cosas, pero la mirada de Moisés estaba ¿en dónde? En el Señor. Él decía: para allá es donde voy, ese es mi galardón, eso es lo que estoy buscando, eso es lo que deseo. Por eso, hermano, mira, prefirió, como dice la Escritura, ser abatido, sufrir los padecimientos con el pueblo antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Porque en Egipto tenía todo. En Egipto Moisés pudo haber disfrutado de todo lo que podía, pero él dijo: prefiero padecer por causa de Cristo. ¿Es el único que ha padecido por causa de Cristo? No, todos. Pablo también fue salvo sin merecerlo. Él vio la misericordia del Señor y él dijo: Señor, lo que me quede de vida, yo quiero entregarme a ti, yo quiero servirte, yo quiero alcanzar cuantos pueda para tu gloria. Y por eso Pablo, hermano, siempre instaba a las personas: vamos a seguir adelante, vamos a seguir predicando, vamos a seguir avanzando, vamos a propagar el mensaje del Evangelio, porque la revelación que yo he recibido de Dios es veraz, es verdad. Predíquenla. Y usted ve la instancia de él de orar para que los hermanos fueran llenos del poder de Dios y el Evangelio se fuera predicando. Porque, hermano, no es poca cosa la eternidad, ¿ok? Lo que está en juego es muy grande, es la salvación del alma. Y yo por eso quiero que usted pueda comprender con esta enseñanza que lo que vimos aquí entre David y Mefiboset, aunque es un ejemplo muy bonito y muy grande en el plano humano, lo que hizo el Señor fue mayor, fue superior. ¿Saben por qué? Porque el rey David le dio de lo que él tenía, de su poder humano. Le dijo: mira, esas tierras, tómalas, te las entrego. Mi mesa, siéntate en mi mesa. David le dio de lo que tenía a la mano. Pero Dios, ¿qué dice la Escritura? Envió a su Hijo a que viniera a este mundo, que recibiera el castigo de nuestros pecados. Castigó a su Hijo en la cruz, poniendo la justicia que todos los hombres necesitaban sobre él, y cargó él en la cruz el pecado de todos nosotros. O sea, la manifestación de la gracia de Dios es infinitamente superior a la que pudo ofrecer David. ¿Ok? Así que esta es una enseñanza, hermanos, que nos recuerda a los que somos creyentes: Señor, ¿de dónde me sacaste? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Soy grato? ¿Estoy viviendo conforme a tu gracia?
Estoy yo, Señor, sirviéndote como debiera, sabiendo de dónde me salvaste y me sacaste. Pero también un mensaje para todos los que todavía están diciendo, bueno, sí, me han hablado muchas veces del Evangelio, me han predicado la verdad, pero no sé, yo creo que todavía estoy muy joven, o yo creo que esto todavía no es para mí. La salvación, siempre que se predica, está abierta para todos los hombres. Ese era el énfasis del Evangelio, siempre predicando, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No, pero es que yo tengo dinero, no hay salvación. No, pero es que yo tengo mis cosas, no hay salvación allí. Es que ya tengo la familia perfecta, tengo a mi esposo, a mis hijos, en ellos no hay salvación. Que yo he recorrido todo el mundo y vivo una vida de youtuber, allí no hay salvación. Que tengo 3 maestrías, en eso no hay salvación. Dice la Escritura, y en ningún otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y cuando usted lee allí, hermano, en ningún otro, puede meter, hermano, en un saco a todas las religiones, a todos los dioses, a todas las mitologías, a todas las leyendas, a todas las tradiciones, a todas las profesiones, a todo deleite del mundo. No hay salvación en eso. Así que es un mensaje para que reflexionemos, y así como Mefibosé diga, Señor, ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Una expresión de sumisión. Cuando alguien viene al arrepentimiento, como les dije, no viene, bueno, Señor, considera que yo he sido, no, Señor, perdóname, soy pecador, necesito de tu gracia, sálvame, Señor, yo no puedo seguir así, voy rumbo a la condenación. Eso es lo que piensa una persona cuando va a ser salva, ¿ok? Y lo hace con convicción, no lo hace como, bueno, lo voy a decir porque aquí me trajo mi prima y no quiero quedar mal con ella. No, la persona tiene que entender esto, tiene que asimilarlo en su interior, personalmente, y decir, entiendo el Evangelio, Señor, y entiendo que me estás llamando a la salvación. Vengo a ti, sálvame, Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque en este mensaje pudimos ver la manifestación, Señor, de la compasión, de la bondad y de la misericordia que David manifiesta, Señor, sobre Mefibosé. Quizás él mereciendo, humanamente hablando, muerte, pero halló vida, halló regalos que no merecía. Y nosotros, Señor, asimismo, como seres humanos, muchos vivimos años, Señor, de nuestra vida alejados de ti, Señor, viviendo en perdición, enemigos de la fe, en rebeldía. Pero un día, Señor, llegó ese día cuando escuchamos el mensaje de una manera tan especial y entendimos que así como David mandó a llamar a Mefibosé, ese día tú nos estabas llamando tan claramente a nuestros oídos que no pudimos más que acercarnos a ti y decir, Señor, sé propicio a mí, soy un pecador, sálvame, Señor, sálvame de mi maldad, Señor, sálvame de mis pecados, sé tú mi Señor, sé tú mi Dios, ayúdame, Señor, a poder seguir adelante ahora con la convicción y la seguridad de que tú me has salvado. Señor, te ruego, Padre, que en esta congregación, si hay personas que no te han conocido como su Salvador, que tú puedas, Señor, obrar en sus corazones por medio de tu palabra. Toca allí, Señor, esos corazones, sensibilízalos al mensaje de tu palabra, para que ellos puedan entender, Señor, que solamente en ti hay salvación. Señor, que se acerquen a ti con fe, creyendo en tu palabra y que puedan, Señor, recibir perdón de pecados. Y también, Señor, a los que hemos creído en tu gracia, Señor, a los que somos creyentes, ayúdanos también, Señor, a siempre recordar tu compasión sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivir como cristianos, Señor, entendiendo que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos y estamos siendo llamados, Señor, a predicar el Evangelio por todas partes, Señor, a cuantos podamos, porque el destino de muchas personas en este mundo está, Señor, al borde de una perdición, Señor, eterna, o de una salvación eterna, si escuchan tu palabra. Gracias te damos, Señor, recibe toda la adoración y la honra por los siglos de los siglos. Amén.